De niño me contaron la historia de dos arañas que se aparearon para reproducirse. Hacia el final del rito sexual, la hembra comenzó a devorar al macho. ¿Por qué lo haces?, preguntó el macho. Así es mi naturaleza, respondió la hembra. El objetivo de la reproducción es lograr que los seres vivos originen individuos parecidos a sí mismos, mantener la existencia de millones de especies. Ya hemos visto que una forma es a través de la reproducción asexual, en la que un solo individuo, sin la participación de otro, da origen a descendientes prácticamente idénticos a sí mismo. Ahora nos ocuparemos de la reproducción sexual. En ella encontramos individuos masculinos y femeninos, dos sexos diametralmente distintos, pero complementarios, que se relacionan en el mismo proceso. ¿Por qué, si la reproducción asexual ha demostrado ser una vía efectiva de generar nuevos seres y con buenos resultados, la naturaleza propicia la aparición de dos sexos? En la reproducción sexual participan dos gametos, el masculino y el femenino. Se fusionan y originan una célula llamada cigoto o huevo, la cual, al desarrollarse, constituye un nuevo individuo. En la reproducción sexual participan dos sexos, masculino y femenino, que producen células germinales llamadas gametos. El gameto masculino y el femenino se fusionan y originan una célula llamada cigoto o huevo, la cual, al desarrollarse, constituye un nuevo individuo. En los animales, el macho produce espermatozoides y la hembra óvulos, los cuales son completamente diferentes. En las plantas son los anterozoides y las oósferas. Todos estos gametos se forman en órganos sexuales especiales. En los vertebrados, las células sexuales o gametos se forman en las gónadas o glándulas sexuales, que son los testículos en el individuo masculino y los ovarios en el femenino. Los espermatozoides microscópicos, alargados y móviles constan de una cabeza formada por una masa de cromatina, le sigue una pieza intermedia o cuello que le da energía y termina en una larga cola que le ayuda a impulsarse. La cabeza contiene sustancias que disuelven la membrana del óvulo durante la fecundación. Los óvulos en general son células esféricas u ovaladas y su protoplasma sirve como material de construcción para formar la placenta. En el caso del ser humano, una mujer nace con unos 30.000 óvulos en sus ovarios. Desde su pubertad hasta su climaterio, solo unos 400 madurarán. Las células germinales o gametos, tanto de animales como de plantas, se forman por un proceso de división celular llamado meiosis, el cual ocurre en los órganos sexuales de cada individuo, testículos y ovarios en los animales, anteras y ovarios en las plantas. Recordemos que cada especie tiene un número de cromosomas determinado. Una mosca tiene 8 cromosomas en cada célula de su cuerpo, el gato 38, el maíz 20 y el ser humano 46. A esto se le llama número diploide o 2N. Sin embargo, el número de cromosomas en las células germinales o gametos es exactamente la mitad del número de cromosomas de una célula del cuerpo. Esto en cualquier especie. A esto se le llama número haploide o N. Cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, los dos núcleos haploides se fusionan, N más N, en una célula o cigoto que formará un nuevo ser diploide. ¿Cómo se reduce el número de cromosomas al formarse el gameto o célula germinal N? En la mitosis, una célula duplica su información genética y luego se divide en dos células. La información genética que se había duplicado se reparte por igual entre las dos células.
En cada célula queda la misma cantidad de información que había en la original. En el caso de la meiosis, en lugar de ocurrir una sola división, ocurren dos. El resultado final es que se forman 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Supongamos un caso sencillo de una célula con solo 4 cromosomas. Al duplicar primero sus 4 cromosomas y dividirlos luego 2 veces a la mitad, resultará en 4 células haploides con solo 2 cromosomas cada una. El proceso de reducción meiótica implica varias etapas. En una de estas, los cromosomas que se han duplicado se mantienen unidos y ocurre un intercambio de segmentos de un cromosoma con los segmentos correspondientes de su cromosoma homólogo. Este fenómeno denominado entrecruzamiento es aleatorio y posibilita que la información genética se recombine aún antes de mezclarse. Cada gameto o célula haploide posee una combinación cromosómica distinta. Esto es clave para la variabilidad y, consecuentemente, la evolución. La espermatogénesis y la ovogénesis son procesos básicamente iguales. Una célula diploide del ovario o del testículo da origen, por reducción meiótica, a 4 células haploides. Para que se origine un nuevo organismo es necesario que se produzca la fecundación. La fecundación es el medio por el cual la carga genética de ambos padres se une para formar un nuevo individuo. Los espermatozoides, atraídos por el óvulo, acuden en gran número. Lo rodean y se mueven a su alrededor. Uno de ellos logra penetrar el óvulo. Una vez que ha entrado la cabeza del espermatozoide, la cola se desprende. En este momento, el óvulo refuerza su membrana para impedir la entrada de otros espermatozoides. Después, la cabeza del espermatozoide que lleva la cromatina masculina toma el aspecto de un núcleo y se fusiona con el núcleo del óvulo. Las células sexuales, tanto masculinas como femeninas, son delicadas y no duran mucho. El óvulo humano muere un día después de la ovulación y los espermatozoides tan solo viven alrededor de 72 horas. Para asegurar el encuentro de las dos células sexuales, la naturaleza ha tenido que emplear enormes ejércitos de espermatozoides. Por ejemplo, en el sistema genital de la hembra humana se depositan hasta 200 millones de espermatozoides. Hay casos en que la fecundación tiene que ser inmediata. La membrana de los huevos del salmón se endurece al caer en el agua, además de que la movilidad de los espermatozoides solo dura 45 segundos. La fecundación es consecuencia del apareamiento y este es parte del comportamiento reproductor de las especies. Los animales practican un cortejo preliminar, el cual consiste en una serie de movimientos y actitudes programadas. Sirve para advertir la presencia de individuos sexualmente receptivos y previene o inhibe la agresión por parte del futuro compañero. Por ejemplo, el pavo real macho muestra y abre su llamativa cola para indicar a la hembra que está dispuesto al apareamiento. El proceso de apareamiento puede durar desde segundos hasta días. En las mariposas, el macho segrega una sustancia viscosa especial que se endurece muy pronto al aire y que se pega fuertemente a la hembra, manteniéndolo unido a ella por horas. En ambos sexos, el cortejo incluye actitudes que son muy parecidas a las de agresividad y temor. El macho de la araña se acerca cautelosamente a la hembra, pues al verlo, ésta se lanzará sobre él y lo devorará. Son pocos los machos que logran escapar. La hembra de la mantis religiosa no espera terminar el apareamiento para empezar a comerse al macho por la cabeza. En algunos poliquetos, el macho deposita el esperma en la boca de la hembra y después la desgarra para que los espermatozoides fecunden los huevos que se desprendieron de los pedazos del cuerpo. En la mayoría de los animales, el apareamiento ocurre en un periodo determinado del año. Durante el periodo de celo, algunos animales se reúnen en grupos o cardúmenes, como en los peces, porque con su conducta
los machos obligan a las hembras a poner los huevos e inmediatamente ellos los riegan con sus espermas. El que haya épocas de reproducción permite que las crías nazcan en un tiempo favorable para su desarrollo. El control de la reproducción y el comportamiento sexual son influidos por hormonas que inducen o favorecen la producción de gametos, la formación de tejidos, el deseo sexual y la disposición al cortejo. La naturaleza ha desarrollado adaptaciones para asegurar el encuentro de las células sexuales masculina y femenina. El agua es indispensable para la fecundación. De esta existen los tipos externa e interna. En la fecundación externa, que se presenta principalmente en los organismos acuáticos, tanto el macho como la hembra expulsan los gametos directamente al agua y es ahí donde las células se unen. También se presenta en algunos insectos y anfibios que se desplazan a zonas donde hay agua. La fecundación interna se observa en reptiles, aves y mamíferos. Consiste en que los espermatozoides son depositados en los conductores genitales de la hembra mediante un acto sexual o cópula. En este caso, los tejidos internos de la hembra proporcionan la humedad necesaria a los espermatozoides. Los órganos copulativos de los machos y los orificios genitales de las hembras pueden estar en distintas partes del cuerpo, en las patas, en la cabeza, etc. Por ejemplo, en el pulpo, el esperma está en uno de los 8 tentáculos. Este se introduce en el orificio sexual de la hembra durante el apareamiento. En algunos insectos, el esperma se expulsa directamente hacia el exterior. Después, con la ayuda de apéndices bucales, el macho lo recoge y lo introduce en el órgano sexual de la hembra. Otros animales no tienen órganos sexuales, como las aves, que juntan sus cuerpos de manera que sus orificios reproductores entren en contacto. Hay machos que no liberan espermatozoides sueltos, sino paquetes compactos. En algunos insectos, la hembra no tiene un orificio especial, así que el macho encaja su puntiagudo órgano copulativo en cualquier parte del cuerpo de la hembra y los espermatozoides inyectados viajan por todo el cuerpo hasta encontrar el óvulo. Una vez que se ha dado la fecundación, sea interna o externa, el desarrollo del cigoto y su crecimiento puede darse de 3 distintas formas. En los animales ovíparos, después de la fecundación, que es interna, se expulsan los óvulos fecundados dentro de las estructuras conocidas como huevos. Los huevos se incuban y después de un tiempo nacen los nuevos pequeños seres. Si el desarrollo se da en el agua, la fecundación es externa. Los huevos o cigotos tienen cubiertas de gelatina que los protegen a manera de un cascarón. En los animales ovovivíparos, la fecundación es interna y los cigotos permanecen en el interior del sistema reproductor de la hembra. Sin embargo, el cuerpo de la madre solo da protección y no contribuye a la nutrición, desarrollo y crecimiento del cigoto. Finalmente, la hembra da a luz crías completamente formadas. Un tercer grupo de animales son los vivíparos. Su fecundación es interna y los cigotos permanecen en el interior de la hembra. Esto significa que las crías se desarrollan dentro del útero materno, recibiendo alimento y suministro de oxígeno a través de la placenta. A este hecho se le llama gestación. Dependiendo de la especie, los periodos de gestación van desde algunos días hasta muchos meses. Hay animales hermafroditas que presentan en el mismo cuerpo órganos sexuales femeninos y masculinos, testículos y ovarios. Por consiguiente, se producen espermatozoides y óvulos en el mismo individuo. Algunos de estos organismos recurren a la autofecundación. La mayoría de los hermafroditas es incapaz de autofecundarse. Requiere de otro individuo igual, aunque pueda desempeñar simultáneamente las funciones del macho y de la hembra.
como el caracol o la lombriz de tierra. Los animales en general somos seres diploides que producimos células haploides, que al unirse originan nuevamente un ser diploide. ¿Y las plantas? Las plantas también son seres diploides que se reproducen sexualmente, aunque pasan por un proceso más complejo llamado alternancia de generaciones. La primera generación se llama esporofito. Generalmente lo que miramos hacia cualquier lado son esporofitos. Este esporofito es diploide y por meiosis produce esporas haploides. Las esporas son células que sin fusionarse con otras, como los gametos, originan por mitosis un organismo multicelular haploide, la generación gametofito. Este gametofito haploide produce posteriormente por mitosis gametos masculinos y femeninos haploides, que al fecundarse darán origen nuevamente al esporofito multicelular diploide. Los gametofitos nos resultan mucho menos familiares porque en general son mucho más pequeños. La gran diversidad de plantas que existe ha desarrollado muchas variantes en cuanto a los detalles de sus procesos reproductivos, pero todas siguen el mismo patrón general. Un esporofito diploide produce esporas haploides por meiosis, que germinan formando un gametofito haploide, que por mitosis produce gametos haploides, que al unirse forma nuevamente un esporofito diploide. Alternancia de generaciones. En la historia de la vida en la Tierra, primero surgió la reproducción asexual. Es un proceso sencillo, individual, productivo. Luego, se originó la reproducción sexual como una modificación hacia lo complejo de los procesos ya existentes. La reproducción asexual tiene las ventajas de producir grandes cantidades de descendencia de manera rápida y eficaz con un gasto energético proporcionalmente menor. Pero la descendencia es prácticamente igual. El cambio es mínimo. Para desarrollar la reproducción sexual, tuvieron que inventarse mecanismos tan complejos como la meiosis, la gametogénesis, la fecundación, etc., más complicados y costosos. Estos mecanismos introdujeron en el fenómeno de la reproducción la posibilidad de más variaciones en la descendencia. La información genética varía de un padre a un hijo porque ocurre un entrecruzamiento en los cromosomas cuando se forman los gametos. Cada célula germinal individual es una variante levemente distinta a todas las otras, porque la información contenida en una célula germinal se mezcla con la de otra, que también es una posibilidad entre millones. La variabilidad le da a la vida mayor alcance para explorar y evolucionar. Le permite ensayar más tipos, probar más modelos. La reproducción sexual trajo consigo una aceleración en la velocidad de evolución de la vida. Con la productividad de la reproducción asexual para repetir modelos adaptados y la creatividad de la reproducción sexual para diseñar nuevos, la vida ha construido todas las obras que conocemos. Sin duda, las consecuencias que trajo consigo una nueva forma de originar vida proporcionaron a las especies una variación que se tradujo en cambios evolutivos y una mayor capacidad de adaptarse a los cambios de su entorno que los organismos producidos asexualmente. Mediante la reproducción, los seres vivos conservan su especie. ¿Cómo se transmiten las características de los progenitores a los descendientes? ¿Cómo se comunica la información genética de una generación a otra? ¿Por qué los hijos son semejantes pero diferentes a sus padres?